Capítulo 17. Kiba Inuzuka llegó a casa, después del interrogatorio con el Hokage, con un estado de ánimo ligeramente triste. Estaba bastante seguro de que iba a recibir otro extremo del palo, sin importar si lo hizo bien, o si sobrevivió luchando contra un ninja de rango A, todavía sería llamado por algo. Por eso la ruidosa y bulliciosa Inuzuka estaba, en casa, callada como nadie más lo sabía. ¿Y por qué al niño generalmente le encantaba pasar el rato con sus amigos, o afuera, o, en cualquier lugar que no fuera su hogar? Cuando abrió las puertas del complejo, supo que no había necesidad de esconderse para llegar a su habitación en silencio. Probablemente Ana o su madre, incluso, ya lo habían olido. Si no lo hubieran hecho, Kuromaru probablemente le avisaría a su madre, o cualquiera de los ninkens de Ana lo haría. No tenía sentido esconderse. Aunque Kuromaru era amable, al menos le daba a Kiba el tiempo suficiente para alcanzar su habitación para desempacar, por lo general, antes de advertir a Tsume. A decir verdad, llegó a la puerta de la casa principal solo para que Ana apareciera desde el costado del edificio, desde la dirección de las perreras. «¿Así que has vuelto?», escupió ella, mirándolo acusadoramente. Más que odio, era asco. Posiblemente incluso la envidia. Él todavía estaba vivo, mientras que otra persona no lo era. Su padre no estaba vivo, y él sí. Sí, susurró Kiba, solo para recibir un fuerte empujón a un lado, cuando Ana entró en la casa, enviando a Kiba al suelo. A pesar de todo su entrenamiento, Ana era una Chunin, y ella era naturalmente más fuerte que él, pero eso era una excusa. Era una excusa porque Kiba no quería pelear. Si se hubiera resistido al empuje, o hubiera luchado, estaba seguro de que Ana habría estado más que complacida de volver a ponerlo en su lugar. La última vez, había dormido una noche en el frío helado de la jaula de un perro, y apenas tenía 6 años. No iba a repetir el experimento, nunca más. Estaba bien con ser ignorado. Tenía a Akamaru con él. El cachorro de pelo blanco gimió, triste, cuando Kiba volvió a levantarse, sacudiéndose el polvo. Le tomó un momento al Inuzuka, antes de decidir entrar, y comenzar a subir las escaleras, hacia su habitación. El olor a alcohol golpeó sus fosas nasales con toda su fuerza, e instintivamente supo que no debería estar allí. Él sabía que solo podía dar la vuelta y salir y tal vez ir al complejo de su sensei. Su maestra le había ofrecido una habitación, una cama, incluso una casa si necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo. Por otra parte, había sobrevivido a Sabusa. Podía sobrevivir a su madre borracha. No podía dejar que el entrenamiento de sensei se desperdiciara, ¿verdad? Dio pasos cuidadosos dentro, cerrando la puerta detrás de él. Nadie le arrojó un kunai, por lo que su madre no estaba de humor para alguna práctica de tiro al blanco. Estuvo bien. Lentamente llegó a la cima de las escaleras, cada paso lo más silencioso posible. No sabía a dónde iba Ana, pero no importaba. Mientras los dos no hubieran decidido que emboscarlo sería algo divertido, estaba obligado a sobrevivir. Cuando estaba sobria, su madre aún podía ser civil, al menos un poco. A veces, durante los cumpleaños o celebraciones oficiales, incluso podía sonreír, y en esos momentos incluso estaba bien actuar un poco feliz. Pero el lado oscuro de la moneda era que, cuando estaba enojada, o borracha, o ambas cosas, porque generalmente estaba enojada por no estar borracha, y borracha mientras todavía estaba enojada, era malo, muy malo estar allí. Para estar cerca de ella. Los otros miembros del clan lo sabían, por supuesto, y obviamente ninguno de ellos vivía en la casa principal. No había sirvientes, obviamente los Inuzuka no estaban atrapados como los Hyugas, pero eso también significaba que más de una vez tuvo que ir con lo que podía cocinar. Ana era la heredera, ya que los Inuzuka no tenían patriarcado o matriarcado tradicional. Era simplemente una cuestión de fuerza. El fuerte era el alfa, el débil no. Ana tenía más experiencia, más entrenamiento y era la mayor. Ella tenía 3 ninkens, y por lo tanto era más fuerte que Kiba. Este era un hecho que ella se aseguraba de golpear dentro de su cabeza, repetidamente, durante todos y cada uno de los entrenamientos, uno que dejaba en claro que él no era más que débil, nada más que el último del clan. Había sido ingenuo, pensando que podría desempacar. Tsume estaba borracho, y obviamente, ella lo había olido a una gran distancia. Así que era obvio que ella lo estaría esperando en el lugar al que estaba obligado a ir. Su madre estaba allí, sentada en su cama, con una botella vacía de sake en la mano derecha. Ella lo miró con desagrado apenas contenido. Entonces el cachorro regresó, gruñó ella. Kuromaru hizo una mueca, desde su lugar en una esquina de la habitación. El perro era viejo y había existido por mucho tiempo.
Era leal a Tsume, pero también era más amable que ella. El problema era que tenía que seguir las órdenes, aunque no le gustaban, tenía que hacerlo. Tsume, el cachorro está cansado del viaje, murmuró Kuromaru, tal vez podrías entrenarlo más tarde. No, quiero escuchar el rango C del niño, respondió ella, con los ojos fríos, mientras miraba al chico que todavía estaba de pie en la puerta. Fue bien, respondió Kiba, dejando caer su mochila en otro rincón de la habitación, haciendo una mueca al ver que su mirada cambiaba de él a la bolsa, y luego de vuelta a él. No había forma de evitarlo. Su madre ahora recordaría quién le regaló la mochila, luego se encargaría de recordar algo feliz sobre su padre, y luego decidiría ese entrenamiento. ¿Aprendiste algo nuevo? Tsume preguntó, su rostro ahora se convirtió en un ligero ceño fruncido. Esta era la parte en la que recordaba algo que generalmente la enojaba. Los ojos de Kiba se volvieron opacos. En cuanto a esa pregunta, no hubo una respuesta correcta. Un sí significaría entrenamiento y un no significaría entrenamiento. Sí, bien podría tratar de decir algo sincero, al menos podría evitarle otra sesión de entrenamiento. Entonces vamos a verte en acción, y con eso, Tsume Inuzuka se puso de pie, saliendo directamente de su habitación, pero no antes de agarrarlo con fuerza por la muñeca. Ana estaba en su habitación, ya que no necesitaba salir para saber qué iba a pasar. Los campos de entrenamiento, además, eran claramente visibles desde su lugar. Ella iba a ver a su madre golpear la mierda del pequeño bastardo. Ella iba a mirar, y lo iba a disfrutar, porque, después, ella también iría allí y le daría su propia dosis. Entonces, tal vez, ella podría frotar un poco de alcohol en sus heridas, o sal si lo desea. Tal vez, si al menos emitía algunos sonidos agradables de llanto, ella podría alimentar a Akamaru mientras él estaba inconsciente. Kiba, en su lado del cerebro, explicó que esto era básicamente un medio para que su madre realmente lo cuidara. Sutilmente insinuando que necesitaba entrenamiento, y ser más duro, para sobrevivir mientras que su padre no. Al menos, esperaba que ese fuera el caso. Lo esperaba, porque no hay madre que odie a su hijo, ¿verdad? Akamaru había sido arrojado en silencio a un lado. No era porque no pudiera pelear con él, era porque no quería que fuera lastimado. Ya estaba bajando, lo supo en el momento en que Tsume dio un respingo y Kuromaru trató de saltar y llegar a él primero. El perro de un solo ojo era el más amable de los dos. Lo derribaría rápidamente, con una cantidad mínima de contusiones. El problema era que su madre generalmente era tan rápida como el perro, ya que eran compañeros y todo, y ella era mucho menos amable. Ante el rugido de Tsume de Tsuga, Kiba ya sabía que este era uno de esos días en los que no estaría durmiendo, en absoluto, en paz. Si alguna vez llegaba a su cama, afortunadamente al día siguiente era domingo. Él podría dormir entonces, tal vez. El joven Inuzuka saltó a un lado, pero fue inútil. En lugar de dar el golpe en el cofre, lo llevó a un lado, porque la matriarca Inuzuka fue más que capaz de cambiar la trayectoria en el aire. Luego, una vez que se hubiera aferrado a él, comenzaría las patadas y los golpes. Primero fue golpeado generalmente el cofre, luego la cara, luego el estómago. Luego lo arrojaría al suelo y lo encerraría en un estrangulador. Sin embargo, ella no mantendría el estrangulamiento hasta el punto en que él se desmayó. Se detendría y luego lo arrojaría al suelo. Cargarle una vez más. Kiba se levantó, trató de defenderse e intentó al menos dar un golpe. Pero fue inútil. El entrenamiento de Naruto fue duro. Sin embargo, también estaba destinado a ellos para aprender, entender por qué, explicar las cosas. Cuando los golpeó, no contuvo el poder, pero contuvo la velocidad. Para asegurarse de que vieron lo que hicieron mal, para asegurarse de que aprenderían a evitar, esquivar, parar. Los ninjas no se detienen, los ninjas esquivan. Los ninjas no se mantienen firmes, se mueven. Los ninjas son ágiles, rápidos y rápidos. La velocidad es esencial, pero no lo es todo. Siempre hay un principio básico. Apuntar al cuerpo, la mente o la técnica del enemigo. Lo que tienes y lo que le falta determinará el campo de batalla. Lucha contra los inteligentes con fuerza brutal, lucha contra los fuertes con ingenio rápido, lucha contra el embaucador con resistencia, pero nunca pierdas el enfoque. Derrotar a alguien, es vencerlo. Vencer a alguien, es comprenderlo y descubrir dónde les falta, explotarlo. Su madre fue rápida. No podía vencerla en velocidad. Su madre era fuerte. No podía vencerla en fuerza. Su madre no era un enemigo complicado. Ella venció a los enemigos, mató a los enemigos, pero no engañó. Ella fue por líneas rectas.
Kiba, la palabra de su sensei en la cabeza, hizo lo único que pudo hacer, al menos intentar hacer que se detuviera. Agarró un kunai con una nota explosiva unida a su mango. Al momento siguiente, el kunai fue retorcido de su mano, por la rápida maniobra de Taijutsu de Tsume. Otro golpe en el estómago, y Kiba yacía en el suelo, rodando hacia un lado con dolor mientras las patadas caían sobre él. ¿Esto es lo que aprendiste? Patético, gruñó Tsume, mientras Kuromaru miraba la escena. No, susurró Kiba, mientras la sangre goteaba por su boca, su rostro cubierto de moretones. Sosteniendo su dedo derecho alrededor del cable ninja, la pequeña corriente de chakra lo atravesó, hasta la nota explosiva que quedó a los pies de Tsume. Esto es lo que aprendí. Los ojos de la matriarca de Inuzuka se hincharon en estado de shock, cuando el delgado cable metálico activó la etiqueta explosiva que brilló por un segundo, antes de explotar con metralla de piezas metálicas. Tsume lo esquivó rápidamente, pero el área de la explosión fue suficiente para darle tiempo a Kiba para ponerse de pie una vez más. Los cachorros no deberían jugar con explosivos. Las palabras de Tsume se volvieron salvajes, ya que esta vez estaba en Kiba aún más rápido que antes. Esto va a doler, fue todo lo que Kiba logró pensar, antes de ser golpeado con fuerza, hasta que finalmente cayó inconsciente, contento de que todo hubiera terminado, mientras la oscuridad se tragaba su mente, dejándolo descansar. Dejándolo dormir y, finalmente, dejándolo escapar del dolor y la pena por un rato, al menos, hasta que volvió a abrir los ojos. Debido a que los abriría, no había duda de que, por mucho que su madre intentara preocuparse por él, no lo mataría. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? Hinata había terminado su sesión informativa y ahora estaba parada frente a los ancianos del clan y su padre. Su hermana estaba sentada a su lado, incluso en su actitud fría habitual, Hinata pudo ver que tenía miedo. Hanabi siempre había seguido a su padre, más que a su madre. Eso había significado que, al menos por un periodo, su hermana pequeña había sido más fuerte que ella. Eso había cambiado rápidamente, con la ayuda de Anko, y desde entonces, Hanabi ya no había ganado un solo combate. Aún así, el hecho de que se la considerara una prodigio, a pesar de su edad, había hecho que los ancianos Yashi esperaran, antes de decidir si marcarla con el sello enjaulado o no. Ahora, sin embargo, Hanabi estaba sin tiempo. Hinata lamentaba cómo iba a ser, pero no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Hinata, Hanabi, habló Yashi en voz baja. Los ancianos detrás de él, 6 en número, permanecieron en silencio. Sus duras miradas blancas se posaron en las dos chicas. Mirándolo sin una pizca de emoción, sin una pizca de humanidad, sin el más mínimo cuidado. Para ellos, era solo la tradición del clan. Al completar el primer rango C, uno se convirtió en el principal y el otro en una rama. El partido era decidir quién se convertiría en quién, y luego, uno se convertiría en un sirviente y el otro en un heredero. Era tan simple como eso, y no tenía nada de malo. Así era como el clan trabajó. Así funcionaba el yuga. Era como debía ser, desde siglos antes, desde el nacimiento de Konoha, desde el nacimiento de los shinobis, desde siempre. Hoy, tendremos un partido entre ustedes dos, dijo Yashi, su voz no traicionó una onza de emoción. Después de hoy, no habrá más dudas, no más estancamiento. Uno se convertirá en heredero, el otro lo hará. Convertirse en sirviente. Ninguna de las dos chicas habló, aunque fuera de las dos, la que mostró más emociones fue Hanabi. Ella mordía, suavemente, su labio inferior. Ella sabía que no iba a ganar. Ella sabía que iba a perder. Ella lo sabía, y, sin embargo, no podía renunciar a la voluble esperanza de que no iba a perder. Que tal vez ella iba a ganar. Ella era la mejor, después de todo, ¿verdad? Claro, perdió con Hinata, con su hermana mayor, pero con el entrenamiento de su padre, seguramente toda esa sangre, sudor y dolor iban a dar sus frutos en el momento de necesidad, ¿verdad? Ahora pueden enfrentarse el uno al otro, dijo Yashi de nuevo, aléjese uno a uno y luego pelee con los Huken, al estilo del clan. Esto aún se podía ganar, ya que Hinata no había mantenido su estilo puro. Lo había mezclado, todo por su sensei. Ahora su amor por ese hombre iba a ser su perdición. Hanabi tuvo una oportunidad. La niña de 7 años solo tenía eso, incluso para igualar el campo. Ambas chicas se deslizaron en su postura de lucha. Mano derecha hacia adelante, ligeramente cerrada en forma de grúa, pierna derecha hacia adelante, pierna izquierda hacia atrás ligeramente doblada. Entonces Yashi dio el comienzo. Era todo lo que se necesitaba. Las dos chicas se atacaron entre sí, pero Hanabi calculó mal la longitud de los pasos de Hinata. Era más alta que ella.
Obviamente tenía piernas más largas y cubría más distancia. Su mano derecha alcanzó su cuello. De todos los puntos, ese fue el más fácil de bloquear, así que Hanabi hizo eso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Hinata se había esquivado a su lado, y con el brazo izquierdo extendido, no pudo hacer nada, cuando todos los puntos Tenketsu en ese brazo se cerraron por golpes rápidos. Hinata no había roto las reglas de la pelea. El estilo Huken se trataba de cómo golpeas al enemigo, no de cómo te moviste para hacerlo. El efecto, sin embargo, fue el mismo. El brazo izquierdo de Hanabi ahora estaba flácido a su lado, mientras que su derecha hacía lo que podía, para bloquear la ráfaga de golpes. La niña de 7 años sabía que iba a perder. Ella estaba segura de eso. Entonces, cuando la palma derecha de Hinata se empujó hacia adelante, para deshabilitarla golpeando el tenketsu de su estómago, la niña sonrió y luego se arrodilló. En lugar de golpear el estómago, y en la cara sorprendida de Hinata, el golpe golpeó a la niña directamente en el punto del chakra del corazón. Al momento siguiente, Hinata estaba mirando, pálida en su rostro, el cuerpo caído de Hanabi, la sangre manando de la boca de la niña, cayendo en el suelo de tatami. Había sido tan rápido, nada más que un segundo, y luego Hanabi estaba muerta. Muerto, asesinado por ella, asesinado por su hermana mayor, que no quería matarla, pero que la había matado. No había detenido su mano, no había pensado que golpearía su corazón, incluso si Hanabi se arrodillaba, habría golpeado el esternón, el plexo solar, cualquier cosa menos, había querido ser golpeada allí. Un Hyuga no debería mostrar emociones, y nadie, en la habitación, lo hizo. Yashi estaba en silencio, mientras agarraba la sigue y flácido y frío y muerto cuerpo de su hermana pequeña, la que tuvo que ayudar a crecer, debido a que sus madres habían muerto. El que siempre había sido el estricto, siempre el favorito de su padre, y que había elegido la muerte, en lugar de servir a su hermana y a su padre, en una vida de servidumbre, una muerte en libertad era lo que Hanabi había elegido. Cuando los ojos de Hinata se volvieron de su padre a los ancianos, ninguno dijo nada. No era raro. Muchos de los que saborearon la libertad del sello y crecieron sabían lo que significaba ser un sirviente y, por lo tanto, eligieron la muerte. No era raro, y por lo tanto, ningún anciano sintió la necesidad de comentarlo. Su voz fría y monótona simplemente transmitió la verdad del asunto a la heredera del clan Hyuga. Bien peleado, Hinata Hyuga, heredera del clan Hyuga, y luego, se pusieron de pie y se fueron. Tal como lo había hecho su padre, incluso antes de escuchar el veredicto. El heredero Hyuga se quedó allí, ella se quedó allí en silencio, mirando el pequeño charco de sangre en el suelo de tatami, en el piso donde habían luchado. En el piso donde había matado a su hermana pequeña, donde la sangre se estaba secando, incluso entonces. Lentamente, Hinata salió de la habitación, tuvo que abandonar la presencia inquietante que sentía, tuvo que irse a dormir fuera de la pesadilla, y tal vez despertarse, a la mañana siguiente, y buscar a su hermanita. Quizás hablarle del extraño sueño que había hecho, quizás reírse un poco de cómo la estaba engañando. Tal vez fue solo una pesadilla. Ella esperaba que fuera solo una pesadilla. Le suplicó a Kami que era solo una pesadilla. Cerró la puerta de su habitación detrás de ella, y luego, con la cara enterrada en la superficie del colchón, lloró lágrimas que había prometido nunca dejar caer de nuevo. En los niveles inferiores de la mansión Hyuga, Yashi miró la forma inmóvil de su hija. Uno que perteneciera a la familia principal sería sepultado con honores, pero uno que perteneciera a la familia de la rama sería quemado en cenizas. Mientras acariciaba suavemente, ligeramente, como si temiera despertar el cadáver, su mirada triste se dirigió a los labios ensangrentados de su hija menor. Nunca lloraría. Era la cabeza del clan. Sus emociones estaban controladas, los pozos más profundos de su alma contenían sus lágrimas y gritos, y externamente, nada cambiaría. Sabía, al igual que los ancianos, que Hinata no había querido matar a Hanabi. Hanabi misma había elegido el suicidio en lugar de una vida de servidumbre. Su hijo menor había elegido la muerte, en lugar de la esclavitud. ¿A quién estaba engañando, con su charla sobre necesidad y necesidad? ¿Quién se preocupó por los secretos del Byakugan, cuando fue su hija, la que había muerto y que ahora yacía sobre una superficie de piedra, lista para ser arrojada a los pozos del horno? Él no lo hizo. Ya no le importaba. Si la muerte de su hermano le había hecho dejar de abusar de la familia de la rama, la muerte de su hija había sido el golpe final en su máscara de apatía. No le importaría. Deje que Kumo, Kiri, Iwa, Suna, Oto, Taki, Ame y cualquier otra aldea oculta grande o pequeña vengan a echar un vistazo.
A partir de ese momento, no le importó menos el destino del clan en el futuro. En ese momento, todo lo que le importaba era destruir las tradiciones y salvar a la familia de la rama, de su propia familia. Sin una pizca de emoción en su rostro, las bóvedas interiores de la familia Yuga se abrieron para él, las salas, las focas y los guardias no retrocedieron cuando Yasuo entró. Tampoco les importó cuando salió, con los pergaminos necesario para instruir al nuevo heredero del clan. Se esperaba de él que lo hiciera. Era así obvio que un pequeño pergamino anónimo pasaría desapercibido. Un pequeño pergamino que, en la oscuridad de la noche, llegaría a las manos de cierta persona, y con eso, ya sí estaría bien con todo lo que sucedería después. Iba a pagar por sus crímenes, por sus acciones y por cómo había sido un tonto arrogante, pero al menos, esperaba que Kami fuera lo suficientemente amable como para otorgarle la oportunidad, la pequeña posibilidad, de ver a su hija menor, y esposa en el cielo o al menos una vez, eso era todo lo que pediría. Katsumi su padre estaba enojado con ella. Ella estaba segura de eso. La misión se había convertido en un rango al informar la pelea con Sabusa y los dos Chunins de la niebla. No podían reclamar el rango ese sin mencionar a Itachi, y si lo mencionaban, entonces Katsumi estaba seguro de que algo malo le ocurriría. O alguien en Konoha que ella supiera. No tuvo más remedio que aceptar el hecho de que su padre estaba enojado, tanto con su hermano como con ella. Estaba enojado con ella, especialmente, porque, después de todo, nunca le mostró su enojo a Naruto. Curiosamente, todo lo que hizo fue señalar cómo no era ortodoxo, pero no agregó nada más. El hecho de que la Tierra de las Olas había acordado pagar el resto del dinero de la misión cuando obtuvieran los primeros ingresos del puente era solo una parte de ello. El problema, para Katsumi, era que también su madre estaba enojada con ella. Eso significaba que no podía mirar a ninguno de ellos para protegerse, o para defenderse de la ira del otro padre. En la cena, ambos la miraron con severas miradas, los fríos ojos azules de su padre eran una mezcla de tristeza y enojo, mientras que el rostro de su madre estaba cubierto de un ceño fruncido. Entonces, ¿por qué pensaste que era una buena idea ir en una misión de rango A, mientras aún eras un genin? ¿Por qué Tazuna-san nos necesitaba? La Tierra de las Olas nos necesitaba. Katsumi replicó, sus ojos tratando de no vacilar bajo la presión de la mirada conjunta de sus padres. Sus manos apretaron los cubiertos, ya que la mirada de su padre era simplemente helada. Eres un genin. Deberías haber entendido tus límites. Un Chunin habría regresado y le habría advertido al Hokage, que luego habría hablado con Tazuna y había llegado a un acuerdo con él, sin arriesgar la vida de los genin. Sensei, continuemos, respondió Katsumi, solo para que Kusina entrara. Te enseñamos mejor que eso. Te enseñamos a pensar con tu cerebro, a no dejar que alguien más piense por ti. ¿Por qué demonios crees que podrías tomar un rango A? ¿Por qué insististe en hacerlo? Cuando la mujer pelirroja golpeó con el puño la mesa, Katsumi se encogió. Volvimos vivos. Fuimos lo suficientemente fuertes. La niña gritó, agarrando las pequeñas excusas que podía pensar. Tuviste suerte. Naruto perdió un ojo para protegerte. Pudo haber muerto y tú habrías sido el siguiente. El grito de su madre hizo que los ojos de Katsumi se abrieran en estado de shock. Antes, con el veneno entrelazando cada palabra, la Kunoichi respondió. ¿Qué es lo que te importa, Oni-chan? Usted lo abandonó, lo arrojaron fuera, ustedes dos ni siquiera darle una oportunidad. Entonces echarme también. Vamos. Estoy siendo una falta de respeto, y yo albergo la Kyuubi, tirarme fuera. Estoy esperando. Minato sacudió la cabeza, respirando profundamente, para tratar de calmarse. Tenía que hablar con su hija con claridad, para hacerle comprender cuán estúpidas habían sido sus acciones. Escucha, Katsumi-chan, dijo Minato, tratando de mantener su voz nivelada y tranquila, un genin actúa, un Chunin piensa y un Jounin ordena, mientras el Hokage lidera. Al elegir seguir la misión, sin pensar en las consecuencias, no mostrabas ninguna cualidad similar a la de Chunin. Muchas cosas podrían haber salido mal. ¿Seguirías tan vehemente si Kiba hubiera muerto? ¿O si Hinata hubiera muerto? ¿Qué pasaría si, en cambio, Naruto hubiera muerto y ustedes tres hubieran sobrevivido? ¿Habrías podido enfrentar a Anko-san, Yumi-chan o Tsunade, y decirles que fue porque tú y tus compañeros de equipo querían seguir adelante, perdieron a un esposo, un padre, un hijo? ¿Le dirías a Neji que su sensei está muerto porque insististe en hacer la misión? ¿Le dirías a Sasuke que no habrá equipo de recuperación de Itachi, porque su líder de equipo murió?
Kusina permaneció en silencio al lado de su esposo, cuando la mirada de Katsumi se volvió hacia la superficie de la mesa, sin saber qué responder y, por lo tanto, admitiendo en silencio la verdad de las palabras de Minato. Ahora, joven señorita, explicará por qué no empacó todo lo que le di en los pergaminos, replicó Kusina, dejé en claro que necesitaría, y con esas palabras, la tensión en la casa disminuyó enormemente. Naruto, al día siguiente Naruto Senju le sonrió a su perfecta y maravillosa esposa, en la cocina, mientras preparaba panqueques. Los deliciosos objetos amarillos y redondos, que generalmente se cocinaban en la mañana con sus manos eran como ojos, acusadores y sangrantes rojos de la salsa de fresa que se vierte generosamente sobre ellos. Reprimió el impulso de desdichar los sentimientos nauseabundos que Danzo había decidido que su cerebro ya no necesitaría para dudar de la kunoichi de cabello púrpura, todo mientras encontraba una manera de evitar otra sesión de amor feroz. Solo había una razón por la que Naruto sabía lo que Danzo le había hecho, y esa razón había sido la apuesta que los Senju habían hecho. Había esperado que Anko mostrara un mínimo de decencia, que ella lo aceptara y se callara al respecto. Él lo habría entendido entonces. La habría perdonado si ella hubiera demostrado que estaba lista para aceptar sus errores, y al menos tratar de ver la razón, intentar y hacer una enmienda. Hubiera estado enojado, pero sabía lo que significaba aferrarse a alguien y estar solo, y lo habría entendido, al menos, con el tiempo lo habría hecho. Ahora, sin embargo, su querida esposa no tenía excusas. Ella había elegido su lado. Había decidido quitarle la libertad, tomar su amor con fuerza, no había forma de que él pudiera volver a confiar en ella otra vez. Entonces él sonrió mientras servía panqueques para el desayuno, mientras recibía un beso en la mejilla de ella y su hija mayor. Él sonrió mientras se despedía de Anko, quien fue a correr por la mañana después de un beso de despedida en los labios, y luego hizo lo mismo con Karin, aunque fue él quien inició el beso, y fue en la frente, tiempo, ya que la chica pelirroja tuvo una cita con Sai. Quien era tan casualmente uno de los asociados de Danzo, reconocería la firma del chakra en cualquier lugar, ahora que realmente podía recordarlo correctamente. Lo que Danzo no sabía, sin embargo, era que Karin era abiertamente cruel con las personas que le mentían. Probablemente una peculiaridad que ella le había quitado. Estaba seguro de que Karin sabía que Sai en realidad no la amaba, ni siquiera le gustaba, y por eso, ella iba a explotar al pobre miembro de Road con todas sus capacidades de billetera. No es que ella supiera que Sai pertenecía a Road, o sus verdaderas razones, pero Naruto sí, y por eso, estaba más que dispuesto a dejar que esa crueldad quedara impune. Era una retribución divina, después de todo. Aún así, cuando la casa estuvo finalmente vacía, la mano de Naruto se movió hacia su lado vendado izquierdo de la cara, donde estaba el Sharingan de Shisui, oculto a todas las vistas gracias a un conjunto de sellos de tinta que hicieron que su vendaje fuera a prueba de Byakugan. Sin embargo, sus poderes eran algo que Naruto no iba a usar. El costo del chakra de la cosa era horrendo. Era un agujero negro de chakra drenante que casi rivalizaba con su activación de los poderes del Kyuubi. Sin embargo, tenía una habilidad pasiva, una que probablemente estaba allí solo porque se compartía con el otro ojo. Cada vez que Danzo activaba su propio Mangekyo Sharingan, para usar Kotoamatsukami, el otro ojo reaccionaba a él, anulando sus efectos. Era inmune a la habilidad sutil del ojo, pero mejor aún, sabía cuáles debían ser los efectos. Al igual que los dos ojos estaban en sincronía, podía sentir y oír claramente lo que Danzo hubiera querido él hacer, y entonces podría actuar sobre ellos. Lo que significa que Danzo se sintió seguro, tenerlo atado, una vez más, pero en verdad, Naruto Senju estaba libre y lentamente hervía su ira, dejándolo humear hasta que llegara el momento en que lo dejaría salir. Los fuegos artificiales de ese día no serían más que una pálida luz de luna, para cuando terminara. Los exámenes de Chunin serían el punto central. Hasta entonces, siendo un domingo por la mañana, decidió salir a caminar por la ciudad. Konoha parecía estar llena de actividad, shinobis extranjeros de varias aldeas estaban llegando para los mencionados exámenes de Chunin, listos para luchar y luchar por la graduación. De cientos y cientos, solo 9 o menos llegarían a la final, y de ellos, solo una pareja se graduaría. Los exámenes se llevaron a cabo en una rotación de 6 meses en la totalidad de los países elementales, y ahora, una vez más, fue el turno de Konoha de acogerlos. Mientras se dirigía hacia el puesto de frutas de Mai, no pudo evitar ver un breve destello de color rosa que pasó junto a él, seguido de un destello rubio asesino. Sakura frente. El aullido provenía de un Ino enfurecido, justo antes de que el gritado a Sakura doblara la esquina.
Ino cerdo. Con ese comentario rápido, Ino renovó su persecución, desapareciendo detrás del mismo edificio. Naruto suspiró, sacudiendo suavemente la cabeza, mientras mostraba una pequeña sonrisa y se dirigía hacia la fruta. Tenía una lista que obviamente no iba a seguir, y luego Mai insistiría en ello, y tendría que dársela. Y esa rutina nunca envejecería, porque Danzo le había ordenado que lo hiciera. Si no lo hacía, entonces era hora de volver a aplicar el Kotoamatsukami. Mai era miembro de Root, fue algo divertido, ver a la mujer haciendo preguntas casuales y recibiendo respuestas casuales. Todo solo para asegurarse de que su correa todavía estaba puesta. Mantuvo la sonrisa en su rostro, mientras se dirigía hacia el campo de entrenamiento del equipo de Maid Togai, donde estaba seguro de que encontraría a Neji entrenando. Tenía que hablar con el niño. Fue divertido, pero al intentar su propio plan, Danzo había ayudado inadvertidamente a la familia de la rama Hyuga más de lo que podía imaginar. Las lecciones de Fuinjutsu con el Yami de Shinobi habían sido invaluables, ya que las lecciones de Futon también lo habían llevado a nuevas alturas. Después de todo, tenía que ser una mascota entrenada, y no podía defraudar la oscuridad, cuando llegaría el momento adecuado. Sin embargo, Naruto Senju ya no era un perro, un fiel sirviente del Yami de Shinobis, no, Naruto Senju iba a hacer que todos pagaran, y saldría a la cima, como debía ser, y como iba a ser. Neji estaba entrenando con Lee, cuando Naruto llegó. Incluso los domingos, ambos lo hacían con renovada fuerza. Yashi probablemente se habría arrancado los ojos, en lugar de ver a Neji peleando en algo más que el estilo Huken, y sin embargo, allí estaba el niño. El estilo Taijutsu puño fuerte de Maid Togai, el mismo que le había enseñado a Lee, también se incorporó a la propia lucha de Neji, por la sencilla razón de que era útil, porque a veces, necesitas romper un hueso en lugar de cortar el chakra. Cualquier Hyuga habría refutado la noción. Cualquier Hyuga habría dicho que era imposible que un paralítico a través del brazo de Huken fuera peor que un brazo roto, y estarían equivocados. Un brazo paralizado no da dolor. Simplemente se detiene y deja de enviar señales de dolor al cerebro. En cambio, un brazo roto lo hace, y lo sigue haciendo hasta que se cure. Un brazo paralizado no deja coger a trozos, no requiere un cuidado excesivo para repararlo. Se podría quitar un brazo roto, y podría eliminar a un shinobi permanentemente de un campo de batalla. Neji lo sabía, porque alguien le había enseñado esto. Y que alguien ahora estaba sonriendo al chico Hyuga, que había dejado de entrenar para darse la vuelta y sonreír, inclinando suavemente la cabeza en su dirección. La acción fue imitada por el propio Lee, aunque un poco más fuerte. Josh. El fuego de la juventud arde brillantemente sobre nosotros hoy, Neji-kun. Cuando el chico vestido de spandex verde gritó eso al cielo, Neji movió ligeramente su ceja izquierda, antes de dirigir su mirada ligeramente preocupada a Naruto y Yasuorida. Sensei, perdona los gritos de Lee-kun, parece que no puedo encontrar su control de volumen. Con ese comentario, la cabeza del clan de Senju lucía una sonrisa divertida, antes de girarse para mirar a Lee. Bueno, es bueno verlos a ambos entrenándose seriamente para los exámenes de Chunin, todavía estoy debatiendo si ingresar a mi equipo o no, en realidad, Naruto estaba ansioso por dejarlos ingresar, estaba seguro de que lo harían muy bien, pero todavía tenía que hacer los preparativos finales para ello. Gai Sensei dijo que necesitábamos un año entero para asegurarnos de pasar, respondió Lee, no estoy comparando los métodos de enseñanza, Senju-san, pero ¿estás seguro de que tu equipo está preparado? Obviamente, Sensei está seguro. Neji respondió en un instante, si quiere que participen o no, agregó apresuradamente. Naruto se rió entre dientes, antes de cerrar su único ojo por un segundo, y luego haciendo un gesto para que Neji se acercara. Lee-kun, lo siento, pero tendré que robarte a tu compañero de entrenamiento por el día, ¿te parece bien? Cuando el chico vestido de spandex verde sonrió y asintió, incluso yendo tan lejos como para mostrar su mano derecha con el pulgar hacia arriba, y la espeluznante sonrisa de su sensei, Naruto se giró para irse, Neji a cuestas. «Sensei, ¿a dónde vamos?», preguntó el Hyuga, perplejo. Naruto no respondió, en cambio, levantó su dedo índice derecho y simplemente tocó la frente de Neji. En silencio, sin otra palabra, los ojos de Neji se llenaron de sorpresa, su labio tembló, y luego el Senju, sí, el Senju, asintió una vez. No se hicieron otras preguntas ni respuestas para dar, no había necesidad. Los pensamientos de Neji estaban en desorden, tratando de encontrar posibles razones para ese gesto que no iban a quemar sus esperanzas. Claro, Sensei le había dicho que encontraría una manera de quitar el sello enjaulado.
Claro, Sensei no era como muchas otras personas, que se compadecieron de él y luego continuaron. Sensei actuó. Neji sabía que su sensei finalmente habría encontrado el camino. Confió en Naruto, confió en él con su vida, y su sensei le dijo que arrojara una bomba de estiércol a la cabeza de Yashi. Neji lo habría hecho, con alegría. Entonces, en ese preciso momento, solo estaba tratando de llegar a lo que ese gesto había significado, que no podía significar precisamente eso, no podía ser. Su sensei habría necesitado las matrices del sello. Habría necesitado muchas cosas escondidas y almacenadas en las bóvedas secretas en lo profundo del complejo de Hyuga. ¿Cómo pudo su sensei haber encontrado una forma de evitar todo eso? ¿Cómo podría seguirlo en silencio? Se dio cuenta de que Naruto no se dirigía hacia su complejo, o hacia el exterior de Konoha, sino hacia el campo de entrenamiento 3. Al río del campo de entrenamiento 3 para ser más precisos. ¿Sensei? Neji preguntó, perplejo, cuando Naruto simplemente le hizo un gesto para que caminara hasta la mitad del río y luego se sentara en la superficie del agua. Momentos después, dos Bunshins tomaron el lugar de Neji y Naruto, ya que el Hyuga se vio arrastrado por debajo del nivel del agua, de manera rápida y eficiente, y a través de una matriz de sellos ocultos profundamente camuflado como un círculo de rocas en el medio del lecho del río. En el agua turbia y sucia, habría sido imposible detectarlo de otra manera. Uno tenía que saber que estaba allí, y uno tenía que tener un usuario de Suiton con él, porque el sello los dejó caer a lo largo de un túnel estrecho, completamente sumergido por el agua. Naruto solo hizo una señal con la mano, y el agua a su alrededor se separó, otorgándoles la oportunidad de respirar, aunque también hizo que Neji pensara, ¿dónde demonios estaban ahora? Neji, esta es la entrada para invitados al laboratorio secreto de Tobirama, susurró Naruto, confío en ti con este secreto, y espero que entiendas por qué nunca debes contarle a nadie más sobre eso, agregó, dando unos pasos con cuidado. Adelante, con Neji a cuestas. Ai sensei, ¿podemos hablar ahora? Ante la pregunta de Hyuga, Naruto asintió, dejando que el chico eliminara todas sus preocupaciones. Ahora era mejor, se asustaría, más tarde. Sensei, ¿vas a? Ante la pregunta, que colgaba en el fondo de la garganta de Neji, el hombre de cabello gris respondió con un murmullo bajo. Sí, Neji, el sello del pájaro enjaulado, he terminado el proceso de eliminación, fue todo lo que el Hyuga necesitaba escuchar, ya que casi tropezó y cayó al suelo por el impacto. El sello del pájaro enjaulado iba a ser retirado, iba a ser libre. Su familia iba a ser libre. La familia de la rama iba a estar libre de ese sello, pero, Sensei, ¿qué pasa con la familia principal? Ante la pregunta, Naruto respondió en un susurro. No lo sabrán, hasta que los exámenes de Chunin, escuchen a Neji, esto es importante. Durante los exámenes de Chunin, la familia principal va a la arena, pero la familia de la rama no, porque tienen que estar atentos al compuesto. Entonces, durante ese tiempo, comenzaré el proceso de remoción sobre el resto de su familia, pero hasta entonces, no deben revelar la remoción del sello. Con las palabras finales, llegó al final del estrecho túnel, que de hecho surgió en el lugar donde Tobirama entrenó al cuerpo. La cascada escondida, después de todo, necesitaba que se tomara agua de algún lado. Saltó al libro de piedra, y pronto lo siguió Neji, que estaba pensando en toda la prueba. Pero si empiezo a ocultar mi frente, Yashi está obligado a hacerme preguntas, dijo el chico, mirando con una mezcla de curiosidad y aprensión, observando la piedra pulida y el laboratorio, donde se encuentran los rollos sobre los rollos. En todas partes, muchos de los cuales tenían dibujos que se parecían al sello del pájaro enjaulado. También había un pequeño jarrón, con un líquido verde de aspecto asqueroso, la tapa abierta, pero vacía de contenido. Es por eso que tendremos que aplicar un sello falso temporal, respondió Naruto, será idéntico a la variante del pájaro enjaulado, pero en lugar de dolor, simplemente, te pellizcará la nariz. Tendrás que reaccionar ante eso, si alguien de los ancianos intenta usarlo contigo, otra vez, el tono ligero y gruñido del Senju hizo que Neji se estremeciera. Había estado allí, cuando su sensei había jugado literalmente con la familia principal ofensiva, Hyuga, y el padre de dicho Hyuga, no había sido bonito, y había entregado un mensaje claro. Incluso en la actualidad, ninguna rama principal lo perturbaba en absoluto. Disfrutaban viviendo. Entiendo, pero ¿qué pasa después? A eso, Naruto sonrió, mostrando un solo trozo de papel, a Neji. Este es el plan, Neji, pero luego, la cara de Senju se puso seria, mientras suspiraba.
Sin embargo, solo hay un problema, y con eso, la boca del niño, que ya era como una perfecta O, se volvió seria una vez más, mirando a su sensei con una mezcla de preocupación y nerviosismo. La única forma de mantener tus ojos, es que los retires voluntariamente, para que el sello no se active de manera predeterminada cuando se retira. Sé que es, sensei, susurró Neji, sosteniendo el papel con las manos, me estás dando libertad, y más de lo que nadie me ha dado. El dolor no es nada, en comparación con eso. Con esas palabras, los ojos de Neji brillaron con determinación, mientras decidió que, sin importar que, la libertad era digna de cualquier costo que tuviera que pagar por ella. Entonces empecemos, Neji, tenemos muchas cosas que hacer y tenemos poco tiempo. Esa noche, cuando Neji Hyuga regresó al complejo, era el mismo chico serio al que estaban acostumbrados los guardias. En el fondo de su alma, sin embargo, estaba bailando y gritando en voz alta cómo la familia principal de Hyuga se convertiría en cenizas, y cómo los ancianos serían torturados y asesinados en una celebración de sangre y sangre, porque ahora, por primera vez desde los 3 años, era libre. Sin embargo, al mismo tiempo, Neji se dio cuenta de que todos, en el recinto, estaban vestidos de negro. Perplejo, uno de los miembros de la familia de la rama lo empujó rápidamente a una casa y, mirando al hombre, no pudo evitar expresar su pregunta. ¿Qué está pasando, Kosan? Susurró, con cuidado, observando cómo el hombre se dirigía rápidamente a los percheros para sacar un kimono negro. Anoche, Hinata-sama derrotó en un combate a Nabi. Con esas palabras, Neji entendió muy bien lo que había sucedido. Nabi ya no tenía un sufijo adjunto. Ahora era miembro de la familia de la rama. ¿Ella se suicidó? Cuando el chico Hyuga preguntó eso, el mayor asintió y le entregó la ropa negra a Neji, quien la tomó y comenzó a cambiarse. Sí, durante el combate, Nabi decidió moverse para recibir daños directamente en el corazón. Murió en ese momento. Cuando las palabras se hundieron, los ojos de Neji se abrieron. Si hubiera sucedido la noche anterior, nadie lo habría sabido hasta la mañana siguiente, y él había salido temprano del complejo para entrenar con Lee. Luego había pasado toda la tarde en un ligero aturdimiento anestésico, y por lo tanto no tenía forma de saber esto, pero entonces, tampoco tenía sensei, porque había pasado el día con él. Lo que significa que aún no lo sabía, y que probablemente solo se le estaba informando de eso. A decir verdad, Naruto Senju acababa de fingir haber regresado del campo de entrenamiento, cuando vio la expresión triste de Anko, esperándolo en la cocina, con una botella de sake en la mano. Obviamente, la botella estaba vacía. Lo que sorprendió a Naruto fue que la mujer parecía estar vestida con un kimono negro, el que normalmente se usa para los funerales. Anko. La kunoichi de cabello morado levantó la cabeza, al escuchar su nombre y, mirando a Naruto, decidió arrojarle la botella antes de ponerse de pie. A decir verdad, su objetivo no había fallado, y aunque Naruto intentó atraparlo, la falta de percepción aún fresca no lo hizo más fácil, especialmente porque Anko podía golpearlo, desde lejos, incluso cuando tenía los 2 ojos para ayudar. Demonios, incluso con 2 Sharingans, estaba seguro de que Anko aún lograría golpearlo. ¿Dónde has estado? Ella siseó, acercándose a él, sus ojos color avellana, una vez más ardían de furia. Estaba entrenando con Neji en el control del chakra, estábamos en el campo de entrenamiento 3, respondió Naruto, ya que una verdad a medias no era una mentira. Fue solo un retiro de información completa. Si hubieras estado allí, lo habría sabido. Karin no podría encontrarte en Konoha, tenía su mirada, los ojos castaños claros de Anko se clavaron en él, con una especie de celos. Anko estaba celosa. No con esto, respondió la cabeza del Senju, señalando un sello en su guante izquierdo, lo uso para ocultar mi firma de chakra, no quería ser molestado mientras entrenaba a Neji, agregó. Había yugas buscándote por la ciudad, ¿cómo podrían extrañarte, La kunoichi replicó, acercándose aún más, con la cara desnuda a centímetros de la de él. El campo de entrenamiento 3 tiene un río. Los ejercicios de control de chakra de nivel superior nos hicieron sumergirnos en el agua. Probablemente no pudieron vernos porque la visión de Byakugan es una cúpula y no una esfera, replicó Naruto. Anko se mordió el labio inferior con frustración. Estaba tan segura de que él le estaba ocultando algo que ni siquiera era gracioso. Sin embargo, ella no podía llamarlo por eso. ¿Y si tuviera un amante? Pero entonces, ¿quién? ¿Y cuándo habría tenido tiempo de hacer uno? Ya ni siquiera fue al puesto de ramen, donde estaba esa perra Ayame, a menos que estuvieran sus genins, o ella estuviera con él.
Podría ser que encontró uno durante sus misiones, fuera de Konoha, pero aún así, Anko apretó los puños con fuerza, antes de dejarlos relajarse y, con un pequeño suspiro, agarró los lados de la cara de Naruto para darle un beso ligero en el labios. Koibito, me asustaste. Me gustaría saber dónde estás, siempre, pero aún así, algo sucedió en la mansión de los Hyuga, y, bueno, te perdiste el funeral, mientras lo señalaba, se agarró a su pecho. Como si fuera su único ancla de la vida, a pesar de que había una placa de correo en el medio. ¿Funeral? ¿Quién murió? Naruto preguntó, perplejo, mientras agarraba con las manos los hombros de Anko. Hanabi, ella era la hermana menor de Hinata, y, mientras Anko se apagaba, dejando que su cabeza descansara sobre el hombro de Naruto, el hombre la abrazó en un ligero abrazo, mientras su mente se daba cuenta de la razón por la que finalmente había roto el sello del pájaro enjaulado. Había sido en la noche que un halcón había decidido visitar la cocina de Naruto. En realidad, si Naruto no hubiera sido una persona nocturna relacionada con el laboratorio de Tobirama, probablemente lo habría extrañado hasta la mañana, pero como era, de hecho, una persona nocturna, lo encontró cuando fue a tomar un refrigerio a medianoche. El halcón sostuvo un pergamino aparentemente anónimo en su garra derecha, y no había mensajes adjuntos, nada en absoluto. Solo, aunque esperó pacientemente a que Naruto agarrara el pergamino, antes de desaparecer en la noche. Desenrollando el pergamino, el Senju se tomó un momento para recuperar el aliento, antes de girar su único ojo a derecha e izquierda. No pudo ser. Sin embargo, allí estaba. El procedimiento para implantar un sello de pájaro enjaulado en alguien, Danzo logró robarlo. No importaba entonces. Con esto, y si trabajaba la noche, podría revertir el procedimiento y liberar a Neji, y al resto de su familia. De todos modos, te cubrí, pero Hinata lo tomó con calma, al menos, por cuánto paso puede ser asesinando a tu propia hermana. La kunoichi de cabello púrpura se mantuvo en silencio después, disfrutando del abrazo que la hizo sentirse cálido y seguro. No importaba si se debía a que él estaba siendo controlado. No importaba en absoluto, ella lo amaba y él tenía que amarla de vuelta. El resto no importó. Se suponía que debían estar juntos, tener hijos y envejecer juntos. Tal vez, si Danzo muriera, ella podría obtener ese ojo suyo. Entonces, incluso como Hokage, seguiría siendo suyo. De mala gana, lentamente soltó el abrazo para susurrar. Esto nunca sucederá con nuestros hijos, ¿verdad? Haremos todo lo posible y nos aseguraremos de que ninguno de ellos tenga que sufrir por eso, ¿verdad? Otro beso en sus labios, y ella lo estaba jalando hacia arriba. Anko, tengo que reunirme con mi equipo mañana, susurró Naruto, cuando su armadura salió de su habitación, y necesito una ducha. Kukuku, vamos a ducharnos juntos entonces. Con una especie de sonrisa diabólica, Anko lo empujó al baño, del cual salieron los dos 30 minutos después, y no porque el agua no se calentara lo suficientemente rápido. Luego, como se esperaba, Anko se arrastró directamente a los brazos de Naruto, mientras ambos dormían en el calor del otro, hasta que la cabeza del Senju estaba dormida. Entonces, justo entonces, Anko se despertó una vez más y salió de la habitación. El único ojo de Naruto se abrió con un ligero chasquido. ¿A dónde iba, tan tarde en la noche? Nunca se había dado cuenta, porque, por lo general, estaba demasiado adoctrinado para dormir como para tener sentido, y generalmente cuando no lo estaba en su laboratorio, trabajando en el sello del pájaro enjaulado. Sin embargo, cuando comenzó a pensar en eso, fue extraño. Siempre trabajaba en eso desde las 10 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y luego se acostaba una vez más. Fue una cosa mecánica. Se maldijo mentalmente. Era obvio que había sido programado en él, para apartar su mente de los paseos nocturnos de Anko. ¿Era ese el momento en que fue a informar a Danzo? La única forma de saber sería mañana. Cuando Danzo vendría a ver por qué no había caído en su rutina de Fuinjutsu. Y esa vez, necesitaría una respuesta. El día siguiente Naruto miró a su adorable y perfecta esposa, mientras preparaba el desayuno, una vez más. Esta vez, fueron huevos revueltos. Yumi sostenía una manzana entre sus pequeñas manos, y no parecía decidida a dejarla ir. Quien le había dado la manzana, probablemente estaba claro. Karin no pudo resistir las demandas de la niña sobre las manzanas. En realidad, el único que pudo resistir un puchero tan adorable fue Anko, e incluso ella tenía límites. Entonces, ¿vas a hablar con Hinata? Anko susurró, mientras pasaba cerca de ella, en dirección a la máquina de café. No sé, respondió Naruto, probablemente iré a la torre de Hokage, veré si está allí o no con el resto del equipo, luego decidiremos.
Entendido, escucha, la mujer de cabello púrpura dejó caer suavemente su mano derecha sobre la de Naruto, en el mostrador de la cocina, si hay algo mal, sabes que puedes decirme. Naruto miró a Anko con su único ojo, perplejo, e hizo todo lo posible para contener su ira. Gritarle que ella estaba equivocada no lo ayudaría en absoluto. No pasa nada, solo tengo que tratar de convencer a una de mis alumnas de que no mató a su hermanita intencionalmente, y que probablemente necesitará algo de tiempo con alguien que no sea un cubo de hielo frío, como la mayoría yugas son. Tengo muchas cosas en mi mente en este momento, mi dulce Dango. Mientras decía eso, gentilmente le dio un beso en la frente a la kunoichi de cabello púrpura, lo que le dio el resultado deseado de que ella no insistiera en la discusión. Más tiempo. Aunque también hizo que Yumi-chan exclamara un yuk. De asco. Karin, por otro lado, simplemente se sonrojó. Otou-san, dijo la pelirroja, creo que Sai-kun está ocultando algo, agregó. Naruto respondió, levantando una ceja, bueno, entonces deberías traerlo a cenar, exclamó, con una leve sonrisa en su rostro, y podemos interrogarlo. ¿Verdad, Anko? ¿O romper un posible novio para nuestro pequeño Apple-chan? Estoy dentro. Anko exclamó con una amplia sonrisa. Kara-san. El rubor de Karin se intensificó, aunque solo fuera porque se sentía ofendida. ¿Novio? Yumi preguntó. Los muchachos dan piojos. Eso es un... Cuando Anko estaba a punto de decir algo, Naruto ya había bloqueado su boca con su propia mano, mirándola bastante mal. Déjala creer en eso, querido, y eso realmente cerró la discusión. Después del desayuno, Naruto caminó directamente hacia la torre de Hokage, donde en realidad encontró a Katsumi y Kiba parados allí, sus rostros mostrando tristeza. La caminata del Senju se ralentizó, mientras se detenía, en silencio, frente a los dos. Sensei, ¿por qué no estuviste ayer en el funeral? Kiba preguntó, mirando al hombre de cabello gris, que no podía hacer nada más que rascarse tímidamente la parte posterior de su cabeza. El Inuzuka había logrado ir, el domingo por la tarde, incluso si había estado cojeando un poco. Estaba entrenando con Neji, y perdimos la noción del tiempo, para cuando terminamos, ya era tarde en la noche. ¿Cómo está Hinata-chan? Mientras Naruto sacaba su excusa, los ojos de Katsumi estaban clavados en el suelo, mirando la tierra. Está destruida, pero no actúa así, estoy bien, gracias por tu preocupación, Namikaze-san, espetó Hinata, apareciendo desde un callejón, desde el cual probablemente había estado escuchando toda la conversación. Ella se veía, fría. Perra, incluso, y mientras se acercaba al grupo, se parecía mucho más a un Hyuga de lo que solía ser. Aunque todavía conservaba la camisa de rejilla y la chaqueta. Senju-sensei, murmuró Hinata, entiendo tu razón para no llegar a tiempo, comentó, sus ojos blancos mostrando una punzada de dureza que era tan poco común en la niña, apenas un día antes. Hinata, mientras Naruto intentaba decir algo, la heredera Hyuga sacudió la cabeza. No hay necesidad de tener lástima de mí. Hanabi era débil y eligió la salida fácil. Tomemos nuestra misión habitual de rango D y apresuremos a entrenar. Incluso Kiba hizo una mueca por el tono utilizado, fue mucho como el de su hermana mayor, que ni siquiera era gracioso. Antes de eso, en realidad, Naruto sacó de uno de sus sellos en su armadura 3 trozos de papel. Primero, estos son los formularios de admisión para el examen Chunin. He decidido que todos participen en eso. 3 asentimientos fueron todo lo que regresó a él, y Naruto no pudo evitar ocultar el dolor secreto en su corazón. Los genins rara vez mataban, los Chunins matarían mucho más. Chunins consiguió las misiones de asesinato, eso estaba seguro. Se preguntó algo, mirando con su único ojo a las 3 figuras frente a él, los 3 niños, ya con las manos cubiertas de sangre y las almas desgarradas, si tal escena volviera a suceder en su vida. Tal vez con el próximo equipo genin. Quizás con otro grupo más. Su rastro de pensamientos se interrumpió cuando una mano se preparó para atacarlo desde su lado ciego, solo para que él detuviera el golpe, y luego se esquivó para evitar la patada que siguió, elevándose en el aire. Sasuke aterrizó en el suelo con apenas un ruido, mirando con una mezcla de perplejidad y preocupación a Naruto, cuyo único ojo parecía distante y perdido en sus pensamientos. Lo que significa que había aprovechado la oportunidad para atacar. Detrás de él, sus 2 compañeros de equipo Kunoichi y su sensei, Kakashi, estaban llegando mientras tanto. Sasuke-kun, exclamó Ino, no deberías pelear a primera hora de la mañana. Si bien después de una breve conversación con Kakashi, Ino había atenuado su comportamiento de fanática, eso no significaba que había dejado de adorarlo.
en un comportamiento claramente más mandón de esposa, eso, para Sasuke, estaba comenzando a lamentar la falta de fanfarronería. La chica de cabello rosado, Sakura, se había vuelto completamente cruel con su sensei, pero eso no le había impedido aprender todo lo que pudo del Jounin de cabello plateado en cuestión. Senju-san, Sakura era la educada del equipo, mientras lo mostraba haciendo un leve gesto de reverencia, Hinata-chan, escuché, ofrezco mi más sentido pésame, ya que Ino y Sasuke hicieron lo mismo. Kakashi simplemente se movió al lado de Naruto, mientras los dos equipos genin hablaban entre sí. Entonces, ¿está todo bien? Simplemente decidí darles los formularios de solicitud a mis alumnos, luego les daré la tarde libre, ya que tenemos la reunión para nominar a nuestros equipos para los exámenes de Chunin, como señaló, Kakashi miró a su propio equipo. ¿Estás seguro de eso? Ante la pregunta de Kakashi, Naruto simplemente se burló. Obviamente, yo era incluso más joven que ellos cuando me convertí en Chunin, señaló, solo para que Kakashi le devolviera la sonrisa. También tenías un equipo diferente, ¿sabes? Sí, cuando la cara de Naruto se puso triste, Kakashi no presionó el argumento, sino que cambió de tema rápidamente. Bueno, no deberíamos dejar que nuestros jóvenes genins esperen, ¿verdad? Y con un movimiento de cabeza, ambos equipos y sus respectivos senseis se dirigieron a tomar una misión. Lo cual fue bastante bueno, al menos, ya que la misión de Naruto se refería, francamente, a ayudar a algunos vendedores de puestos a reubicar sus puestos debido a los exámenes entrantes de Chunin, lo que significa que algunos caminos tuvieron que despejarse, para facilitar el paso de grandes multitudes. Durante el movimiento de un puesto grande en particular, Hinata se detuvo, mirando con expresión un poco preocupada, antes de girar sobre sus talones y dirigirse directamente hacia Naruto. El Senju miró a Ryuga que lo alcanzaba, y eso lo hizo detenerse, por un momento, mientras la chica de cabello azul oscuro estaba apretando los puños y mordiéndose el labio inferior. Sensei, murmuró ella, sus pálidos ojos blancos mirándolo, yo no, bueno, tartamudeó, pero se mordió, incluso con más dureza, en sus labios ya sangrantes. Naruto simplemente dejó caer su mano derecha suavemente sobre su hombro izquierdo, mirándola con su único ojo, en un tono comprensivo. Mataste a tu hermana. 4 palabras simples dichas en un tono condescendiente que no contenía odio, ira o rencor. Era como decir un hecho, como mencionar algo escuchado en algún lugar de un bar, como leer el periódico para el boletín de la mañana. Hacía frío, duro y cierto. Cada una de esas palabras era verdadera, y la resistió como un ariete, especialmente por el hombre que las había pronunciado. Ella había pensado que él lo entendería. Ella había pensado que él, ella quería huir, pero no pudo, porque esa mano la sostenía allí, firmemente. Mataste a tu hermana, Hinata, dijo, una vez más mirándola con un solo ojo, escondido detrás de sus gafas de sol, ninguna palabra cambiará eso. Ninguna acción cambiará eso. Ella está muerta. Ella permanecerá muerta. Ella ya no respirará, reirá, llorará o hablará. Se lo quitaste todo. Le quitaste todo lo que pudo haberle dado a Konoha, al mundo, y por eso, nada cambiará, susurró Naruto, su voz solo se volvió triste. ¿Por qué? Hinata no se dio cuenta de que las lágrimas ya corrían por sus mejillas, lágrimas que le habían dicho que no dejara caer, lágrimas que no debería haber dejado caer. Porque, Hinata, mañana saldrá el sol, el panadero horneará pan, el shinobi de Iwa caminará por el sendero rocoso de las escaleras de Iwagakure para tomar una misión de Tsutsuchikage, el Kyuubi roncará, las hojas se moverán debido a la brisa del viento, el suelo se secará, se beberá el agua, se comerá la comida, las nubes se moverán sin inmutarse y nada en absoluto, cambiará. La muerte no es nada, en comparación con la vida. Citar a Tobirama era algo que Naruto se había prometido hacer, con los recortes necesarios. El Edo Tensei ha sido mi mayor creación, mi mayor logro, mi desafío a la muerte misma. Y, sin embargo, con la posibilidad de vivir para siempre, todo lo que se necesita es la señal de la mano para refutarlo, vivir para siempre, en un capullo regenerador de chakra hecho de tierra y carne de otro ser vivo, nunca lo usaré. Esta podría ser la verdadera ascensión del mundo shinobi. Un monstruo inmortal de fuerza, con capacidad infinita de chakra, que podría ser el futuro de los países elementales. Sin embargo, la muerte nunca ganará a la vida. Está en la naturaleza de la vida pudrirse, está en su naturaleza morir, caer en el suelo áspero y acostarse allí, para que la carne se seque mientras el agua se va y nunca regresa. Sin embargo, no importa cuán fuerte parezca la muerte, al final, la muerte pierde la vida.
El sol saldrá por otro día, el panadero horneará el pan como siempre, el shinobi de Iwa caminará sobre las rocas de ese país lleno de babuinos duros y tomará la misión de que Kami sea condenadamente cretino, el Kyuubi seguirá estar en Mito-san, o terminar en otra persona, tal vez, depende de la posibilidad de tener un niño listo para el trato. Uno podría pensar que es extraño, pero en realidad, donde encuentras niños listos para ciertas cosas, no es como si los cultivaras en los árboles. Hashirama debería haber inventado un jutsu como ese, una máquina generate Jinchuriki. Espera, en realidad hizo eso. Atrapó a los bijous, los transfirió a niños y los entregó a otros países. Su pensamiento estaba muy bien pensado. Oh sí. Hola chicos. Superarmas para todos. Tome su tiempo. Todos tienen uno. Mientras se garantice la aniquilación total, no pueden salir guerras. Sí, de todos modos, como decía, la vida siempre ganará a la muerte. Vive con ello. Ah. Siento que la quema del juego de palabras te abrasa. Pero no se preocupe, porque como decía, el Edo Tensei es mi mayor creación, pero no la más fuerte. El más fuerte no es el dominio sobre la muerte, no, es el dominio sobre la vida misma. Entonces no debería importarme. ¿No debería llorar? La pregunta de Hinata fue recibida con un movimiento de cabeza de Naruto, quien respondió. Deberías hacer lo que decides hacer. No es lo que otros consideran que tienes que hacer. Anko debería haberte enseñado a pensar por ti mismo, ¿verdad? Naruto revolvió el cabello de la niña, antes de volver su mirada hacia el cielo, así que haz lo que creas que es correcto, haz lo que sabes que es correcto, llora si crees que vale la pena, ríete si crees que quieres hacerlo y nunca jamás, siento la necesidad de disculparme por tus acciones, confío en tu juicio, Hinata. Sé que eres un alma amable, así que, vive y vence a la muerte a cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida, piénsalo. Como venganza, por llevarte a tu hermana, vivir para ella también. Por un momento, Hinata no habló. Ella ni siquiera respiraba. Por un solo momento, el tiempo se detuvo y Naruto Senju se quedó allí, su mirada, aunque oculta detrás de sus sombras, estaba como, allí. ¿Sería así estar frente al segundo Hokage? Era que, ella no lo sabía. Simplemente sintió la necesidad de asentir y volver al trabajo. Había venido para que la excusaran de sus deberes, porque quería ir y llorar en un rincón, para esconder su dolor del mundo, y ahora solo quería hacer el trabajo, ir a comer algo de dango, conseguir destrozado porque ella podría ser aplastada, lanzar el pájaro a los ancianos y luego irse. Solo, veías lo que ella quería hacer. Lo que ella sabía era lo correcto. Entonces probablemente terminaría abusando sexualmente de su maestra. Pero él había dicho que confiaba en ella, ¿verdad? Entonces, con una sonrisa ligera y tortuosa en su rostro, Hinata caminó con mucha más confianza que antes directamente de regreso a su tarea. Mientras Katsumi, que había escuchado todo desde una esquina, silenciosamente asintió para sí misma, ella también sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo correcto? Le había dicho su padre, ¿no? A Genin actúa. A Chuunin piensa. A Jounin ordena. Un Kage lidera. Un Katsumi sigue su corazón. Los exámenes de Chuunin serían durante el primer día de agosto, lo que significa que tenían poco más de 2 semanas de tiempo para prepararse. En ese periodo de tiempo, Katsumi tuvo que hacer un cambio completo, sí, al menos, quería ayudar a sus compañeros de equipo y no obstaculizarlos. Tenía la sensación de que Kiba estaría bien, probablemente molestando a Naruto para entrenarlo aún más. Hinata también lo seguiría, y así, se le ocurrió una idea. Una idea realmente inteligente. Entonces, mientras Naruto Senju estaba feliz en su recinto, limpiando algunas de las casas vacías, porque tenía el presentimiento de que las necesitaría pronto, no se sorprendió cuando Danzo, de todas las personas, fue directo hacia él. El Yami de Shinobi no corrió, obviamente, ni aceleró sus pasos. En cambio, simplemente caminó, con calma. Oculto a la vista, obviamente, estaba su escolta, más de 4 shinobis de la raíz, todos seguían en silencio silencioso y sin emociones a su líder supremo. Una pena que aún fueran humanos, y el agua estaba dentro de sus cuerpos. La mirada de Naruto se volvió hacia Danzo, con una leve sonrisa. Danzo-san, su saludo recibió una leve sonrisa, ya que el Yami de Shinobis hizo casi lo mismo. Naruto-san, ¿deberíamos hablar de negocios? Ante las palabras del anciano, Naruto simplemente asintió, antes de trazar con su sangre un sello de luz en el costado de la pared. Brevemente, parpadeó con chakra, antes de que Naruto se volviera hacia Danzo y respondiera en un tono más sombrío.
Nadie puede escucharnos ahora, Danzo-san. Tan pronto como dijo eso, la voz de Shimura se volvió un poco más fría y más severa. ¿Cómo procede el Fuinjutsu? La pregunta, que Naruto obviamente estaba esperando, recibió una respuesta con una sonrisa brillante. Se hace. Eso sorprendió a Danzo, aunque el viejo shinobi no lo mostró, pero era evidente, probablemente el hombre no había esperado un avance tan rápido. Bien, muy bien, murmuró Danzo, ¿puedes producir una copia? Con un movimiento de cabeza, la mano derecha de Naruto fue a sellar el pecho de su armadura, donde un breve destello de luz le otorgó un pequeño pergamino. Ya lo hice, entregándosela a Danzo, el Yami de Shinobi se asintió, tomando el pergamino y guardándolo dentro de su manga. Lo verá más tarde. Muy bien, entonces, veo que estás cansado, sin embargo, te sugiero que duermas profundamente, por la noche, de ahora en adelante. El Mangekyo Sharingan le hizo cosquillas, revelando los verdaderos pensamientos y poderes de la sugerencia de Danzo. Dormirás por la noche, completamente, sin despertarte, sin importar el ruido. Deberás despertarte normalmente a las 4 de la mañana, pero nada te despertará antes de esa hora. Curiosamente, mientras que el Mangekyo no necesitaba ningún pensamiento para rebelarse, contra Kyuubi le resultaba gracioso maldecir las órdenes, que ahora tenía una forma de escuchar. ¿Por qué no vas y mueres en un rincón, posiblemente mientras estás vestido con ropa rosa y verde brillante y con un sombrero? No, tengo una idea aún mejor. Te destriparé, te destrozaré, tiraré. Ay, Danzo-san, gracias por tu preocupación, respondió Naruto, su voz un poco monótona. Me despediré entonces, Senju-san, y con eso, el Yami de Shinobi se alejó, seguido de su escolta. Desconocido para él, Naruto apretó los puños y su ojo ardió de furia. Veré esto hasta el final, Danzo. No te preocupes por eso. Los recuerdos de lo que había sucedido esa noche, después de haber puesto a prueba tanto a Anko como al Mangekyo Sharingan de Shisui, volvieron a él con toda su fuerza, al recordar cómo habían funcionado, tan familiar, tan conocido por él. Se había quedado en la cocina, paseando nerviosamente. El dolor punzante a un lado de su cabeza no significaba nada, ya que afortunadamente había logrado justo a tiempo poner el ojo en su lugar y cubrirlo. El drenaje del chakra por simplemente mostrarle a dicho ojo que la luz lo había hecho jadear. ¿Cómo podría Itachi realmente usarlos? Tal vez tenía que ver con que él fuera un Uchiha. En cualquier caso, ahora estaba listo, sería una situación de vida o muerte. Significaría que todo funcionó o no funcionó. Y en ese momento, 2 agentes de la raíz habían entrado desde ambos lados de la cocina, mientras que 2 más habían bajado del nivel superior, desde donde supuestamente habían acostado a Karin y Yumi, y los habían tomado como rehenes. Naruto no se había movido, aunque un kunai había estado en su mano, mientras Danzo había entrado, su rostro claramente mostraba disgusto. ¿Te encontraste con Itachi una vez más? Danzo preguntó, con un solo ojo mirándolo, mientras sentía algo, en la parte posterior de su cabeza, algo que le pedía que dejara caer sus armas. Eso hizo, ya que ahora sentía la necesidad de sentarse, mientras Danzo tomaba otro asiento. Los miembros de Road simplemente se fueron. No habían sido más que una precaución, y para la mañana siguiente, ambas ventanas estarían reparadas y como nuevas. Sí, respondió Naruto, sabiendo muy bien que se le pidió que respondiera. ¿Te dijo algo? Ante la pregunta, la respuesta de Naruto se hizo lo mejor que pudo, para imitar el tono más normal que pudo reunir. Sí, me preguntó si recordaba la oficina de Anko, luego preguntas sobre su comida favorita, cuando no respondí, su Sharingan me mostró algo extraño, y recordé, ante eso, Danzo frunció el ceño por un momento, pero luego sacudió su cabeza. ¿Te dijo cuál era el objetivo de Akatsuki, con Konoha? Ante esa pregunta, Naruto sonrió y luego respondió. Asesinarán al Hokage, en la caja de Kage, durante el combate final. Si no se muestra, destruirán la montaña del Hokage y los refugios civiles debajo de ella, para hacerle pagar en sangre los crímenes de los primeros Hokage, quien hizo con armas y herramientas Jinchuriki, y las regaló libremente. Entonces están locos, respondió Danzo, quien estaba con Itachi. Sé que trabajan en parejas. Ante la pregunta, Naruto sacudió la cabeza. No, solo Itachi estaba allí. Solo hablé con él, me dijo que mataste a su clan, les quitaste los ojos por tu orden. Ante esa mención, Danzo jadeó, ligeramente, antes de murmurar y ordenarle, por su propia mente. Olvídate de todo lo que has escuchado y visto durante esa misión. Recuerda solo que era una misión, nada más. No hables de eso con nadie. No menciones. Olvida todo y recuerda solo que lo que tu esposa dice es verdad, y el resto son mentiras.
Cuando las palabras salieron de la boca de Yami de Shinobis, Naruto simplemente asintió. «Ay», susurró, mientras Anko, una Anko de ojos rojos, entraba en la habitación y se sentaba a su lado. Durante las siguientes 2 horas, Naruto se vio obligado a escuchar cuánto la amaba, cuánto le gustaba, cuánto era perfecta para él. Incluso entre las lágrimas que Anko dejó caer, Naruto nunca movió su rostro, la parte de atrás de su cabeza le ordenó que lo tomara como verdad, como se daba por sentado, pero ya no, era un esclavo. Ya no iba a obedecer. Él era libre. Y con su libertad, otro pagaría con sangre. Justo cuando estaba a punto de alcanzar su casa, para mirar el nuevo trabajo manual de Yumi con pintura, encontró a 3 genins, sus 3 genins, sentados frente a su porche, mirándolo con un conjunto de 3 jutsu con ojos de cachorro, técnicamente 4 pares, ya que Akamaru también era parte de eso, porque sabía que iba a pasar. Suspiró Naruto, mirando a los 3 genins, dejando que una mano se fuera a su cabello gris. Sensei, pensamos que, ya que todos queremos recibir entrenamiento adicional, para el recordatorio del mes, tal vez todos deberíamos mudarnos contigo. Cuando Hinata exclamó eso, intentó su mejor guiño seductor y el sutil balanceo de las caderas, solo para que Katsumi respondiera. Oniri-chan, Weti, por favor, entrénanos. Con ojos brillantes. TSK. Usar la tarjeta Moimoto no funcionará. Malditos sacos de grasa. Tu cofre no te llevará a ninguna parte. Sin embargo, de los 3 genins, fue Kiba quien presentó el argumento más convincente. Sensei, fui expulsado de la casa, y con eso, Naruto simplemente asintió e hizo un gesto para que lo siguieran, mientras que Hinata y Katsumi miraron perplejos a Kiba, que no llevaba nada, y sostuvo su mirada. Con las manos en los bolsillos por todo el recinto del Senju. Todo el camino hasta que llegaron a una casa bastante grande, que albergaba un conjunto de literas, más de 4 baños, una cocina gigante y un enorme dojo. Este era el alojamiento de los sirvientes privados, cuando el clan Senju todavía era lo suficientemente grande como para garantizar su uso. El dojo es completamente funcional, el agua corre libremente, las camas están un poco polvorientas pero deberían hacerlo, y los baños tienen agua caliente, todos, señaló Naruto. Ahora, primera regla del complejo de Senju. Nadie quema nada cuando no estoy cerca para apagar el fuego, ¿entendido? Ai sensei. Los 3 genin corearon, mientras se sentaban automáticamente, con las piernas cruzadas, mientras su maestro entraba en modo sensei completo. Regla número 2. Entrenaremos, no acamparemos afuera. Confía en mí, me odiarás, ya que tenemos que justificar el hecho de que realmente te mudaste aquí, mientras vives a 50 metros de distancia de aquí. Ante eso, Hinata tosió un poco. 59 metros, desde la puerta principal, se sonrojó un poco ante eso. Debería haberlo pensado antes. 59 metros eran demasiados. Regla número 3. Espero que a las 4 en punto esté completamente vestido, listo y preparado para el entrenamiento. Eso significa que la hora en que desea despertarse depende de usted, pero realmente sugiero, aprender cómo sobrevivir sin dormir al menos una noche. Los 3 genin asintieron, antes de mantener sus oídos listos. Regla número 4. Lo que sea que diga durante el entrenamiento se hará para lastimarte o hacerte sufrir. Te endureceré contra la guerra psicológica, así que ten en cuenta que haré cosas, pero eso no significa que yo en realidad estoy pensando en ellos. De nuevo, los 3 asintieron. Regla número 5. Tendrás 4 horas de lectura por la tarde. Kiba realmente gimió ante eso. Regla número 6. Si, por alguna razón, encuentro que alguno de ustedes se está aflojando, haré que sigan el curso del Pozo de las Serpientes. Ante eso, Hinata exclamó. ¿Ese es el curso que Neji-san dijo que nació del infierno? Ese, respondió Naruto, con un gesto grave que hizo que tanto Katsumi como Kiba miraran perplejos a su sensei. ¿Qué tan malo puede ser un curso de capacitación? Especialmente si hizo que Neji dijera esas cosas. Regla número 7. Me reservo el poder de agregar más reglas a medida que avanzamos, y con eso, Naruto se puso en su posición habitual de taijutsu. Ya llegamos tarde al cronograma, así que comenzamos con la práctica de taijutsu, ahora. Lunes, 23 de junio. El cumpleaños de Yumi generalmente no era un evento público. No lo era, porque malcriaría demasiado a la niña, y lo último que Anko y Naruto querían era que ella se volviera malcriada. Sin embargo, consiguió su tarta de manzana con crema de vainilla, porque quería y era una buena chica. Recibió muchos regalos de cumpleaños de los miembros de otros clanes, como si fuera costumbre y todo era lo que quería, porque era una buena chica.
Llegó a ser el centro de atención de todos por un momento, y luego se fue a la cama, rigurosamente, a la hora del toque de queda, mejor conocida como la siesta de la tarde, que en realidad no era una siesta porque las siestas eran para niños y Yumi ya no era un niño. A pesar de que su equipo había estado presente, Naruto se había dado cuenta de cuánto Neji estaba evitando a Hinata, como si se sintiera culpable de algo. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que Hinata guardaba algún tipo de rencor con el niño, pero no podía definir de qué se trataba precisamente. A pesar de que habían pasado tiempo, entrenando como si no hubiera mañana, no había logrado entender lo que los dos tenían el uno contra el otro. Probablemente, lo descubriría eventualmente, o cómo comenzaría el torneo. Estaba bastante seguro de que los dos llegarían a la final, al igual que Sasuke, Kiba y Katsumi. Claro, podría haber sido parcial, pero había entrenado a esos niños y niñas y estaba bastante seguro de que había hecho un excelente trabajo. Kakashi Nii-san no pudo haber reducido la fuerza de Sasuke, ¿verdad? De alguna manera, el Jounin de cabello plateado realmente estornudó, tratando de recordar si le había dicho a Sasuke que levantara pesas, para ayudar con la masa muscular. Encogiéndose de hombros mentalmente, el Jounin volvió al pastel. Mientras la princesa de la fiesta de cumpleaños dormía, el lado adulto de la fiesta apareció, cortesía de Anko. Dicho lado adulto eran las botellas de sake que ella había comprado, en realidad, con la billetera de Naruto, y que fueron entregadas. De todos los adultos involucrados, solo 2 no bebieron. Naruto, porque le gustaba mantener la mente aguda, y Tsume, la mujer Inuzuka tenía sus ojos puestos en Kiba durante la mayor parte de la fiesta, pero se abstuvo de siquiera acercarse al niño, en lugar de decidir, más sutilmente, esperar y atacar cuando correría el riesgo de causar menos escena. Lo que significa que había ido por Naruto inmediatamente después de que la mitad de los invitados habían estado borrachos o bebiendo. Senju, Tsume casi gruñó, para llamar la atención del hombre. No es que ella necesitara ser intimidante, ni poner ningún esfuerzo en ello. La matriarca de Inuzuka era feroz por sí misma, y era una maravilla cómo incluso logró conseguir un marido que pudiera tolerarla. El hombre había sido único en su clase, y lo extrañaban muchísimo. Especialmente por los Inuzukas, ya que él era el único que podía calmar el temperamento de la mujer. ¿Tsume-san? Preguntó Naruto, perplejo ante el apelativo. Solo tengo una cosa que decirte, murmuró, mientras miraba fijamente a él, y será mejor que escuches bien. Mientras el índice de su mano derecha señalaba, acusándolo, el Inuzuka apretó los dientes. Una especie de gesto amenazante canino. Estoy escuchando, respondió el hombre de cabello gris, agradecido de que tenía sombras, para ocultar su mirada asesina. Al menos, eso es lo que era. La mujer tuvo el descaro de mantener a Kiba abajo, siempre, obligándolo a mirar hacia abajo, al suelo, cuando el niño era más que capaz de mirar hacia adelante, e incluso al cielo. El niño tenía mucho potencial, y la mujer preferiría regañarlo, obligarlo a considerarse a sí mismo nada más que débil, indigno y chatarra. Manténlo vivo, esas 3 palabras tomaron toda la fuerza de voluntad de Tsume para decir, pero aún así, eso fue todo lo que dijo, antes de darse la vuelta y marcharse. Los pensamientos giraron en la mente de Naruto, tratando de entender las palabras de la mujer, o incluso las acciones. ¿Ella realmente dijo esas palabras? Pero entonces, ¿por qué? Sacudiendo la cabeza, sintió una firma familiar de chakra cerca, y así se dirigió directamente hacia él. La sorpresa volvió a sus sentidos cuando se dio cuenta de a quién pertenecía. Sarutobi Hiruzen estaba allí, con la confiable pipa de tabaco en la boca, mientras miraba hacia adelante, hacia donde había estado la fiesta. Tenía un regalo debajo del brazo, pero no respondió a la invitación enviada, por lo que Naruto obviamente pensó que no podía venir. Al igual que Yashi y Danzo no, o el Hokage y su esposa, aunque en los últimos 2, Naruto se había alegrado. Hiruzen-san. El Sandaime, por un momento, no respondió, dejando que una pequeña risa escapara de sus labios. Naruto-kun, si solo tuvieras una perrilla como la mía, serías la mezcla perfecta de Danzo, Tobirama y yo. ¿Alguna vez lo has pensado? Ante la pregunta, Naruto se echó a reír. A Anko no le gusta la idea de mí con barba. Mientras lo señalaba, Hiruzen asintió. Incluso Biwako no lo hizo. Bueno, este es el regalo para Yumi-chan, pero creo que llegué tarde, y no pude entregarlo en persona. No importa, vine a verte, dijo el Kanju Senju. Asintió en respuesta a las palabras del anciano e hizo un gesto para invitar al Sandaime a entrar. Podían hablar en su oficina. En cambio, Hiruzen simplemente negó con la cabeza, antes de responder. No será necesario, Naruto-kun, solo quería darte un consejo.
Ten cuidado de no ser tragado por la oscuridad, muchacho. Te considero un nieto tanto como a Konohamaru, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, ten cuidado. Y con esas palabras, Hiruzen se fue. Dejando atrás a Naruto, que estaba allí, su boca se abrió en una pequeña O, como la de un pez. ¿Lo sabía el tercer Hokage? ¿Cómo podría él? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿De qué lado? ¿Kakashi, el tercer Hokage? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? No lo entendió. En realidad, por una vez, no lo entendió. ¿Por qué salir al aire libre, así, a decirle? ¿Por qué no esperar o ir a otro lugar para hablar en privado? ¿Por qué decirlo allí, donde 2 o 3 miembros de Root estaban cerca, para escuchar la conversación? Hiruzen tuvo que haberlo sentido. Tenía que haber sabido que estaban allí. Entonces, ¿por qué habló así? ¿Estaba él, y luego, hizo clic. Hiruzen estaba molestando a Danzo. Hiruzen, el tercer Hokage, el Kami de Shinobis, estaba molestando a Danzo, el comandante de la raíz, el Yami de Shinobis. Y estaba usando el más poderoso de Danzo para hacerlo. Estaba usando Naruto. Naruto, con toda su fuerza, estaba siendo usado. Sin embargo, Hiruzen le había hecho darse cuenta de eso, lo que significa que, probablemente, quería su asociación en esto. Pero, de nuevo, ¿por qué? El resto de la fiesta fue sin problemas, aunque Tsunade aún no había sido visto, y eso había preocupado, no un poco, a Naruto. Sin embargo, todo volvió a la normalidad, cuando la mujer tetona con cola de cerdo llegó en una carrera extremadamente rápida, al final de la fiesta de cumpleaños, con bolsas y bolsas de cosas debajo de sus brazos. Yo, me lo perdí. Tsunade susurró, mientras su voz parecía casi a punto de llorar. ¿Dónde está Shizune, Kara-san? Preguntó Naruto, perplejo. Ella, creo que la dejé en algún lugar ¿En algún lugar? Respondió ella, quizás un casino. Es una chica inteligente, lo entenderá y dará vueltas, agregó. Kara-san, Naruto suspiró, sacudiendo la cabeza, mientras le hacía un gesto para que entrara a la casa. Ciertamente, su abuela no trató a Yumi con demasiada frecuencia, ella se mimaba lo suficiente y, si la cantidad de regalos que Tsunade tenía era algo para pasar, siempre trataría a su abuela Tsunsun como la mejor. Afortunadamente, Yumi estaba convencida de irse a dormir temprano, esa noche, en lugar de gastarlo tratando de desenvolver todos sus regalos como un tornado de energía. Finalmente, todos volvieron a sus propias casas, los genin a los cuartos de servicio, y, al menos, durante la mayor parte de la noche, todos dormían. Hasta la medianoche, precisamente, Anko se levantó y salió. Ella había hecho así por muchas noches, pero siempre revisando para ver si Naruto realmente estaba durmiendo. A veces, incluso llegó a tirarle una jarra de agua a la cabeza, que el Senju tuvo que tomar, mientras mantenía sus ronquidos incluso. Las preguntas sobre por qué su lado de la cama se había roto el vidrio y el agua nunca fueron respondidas, por lo que, técnicamente, no debería saber de qué se trataba. Al final, había logrado comprender la rutina de Anko, y sabía que, salvo algunas circunstancias excepcionales, todas las noches, ella saldría de la cama e iría a algún lado, después de vestirse rápidamente. Luego volvería a las 3:30 de la mañana y se acostaría una vez más. Eso explicaba por qué, a veces, se había despertado a las 4 en punto con Anko que quería algunas sesiones de besos temprano en la mañana. Finalmente, esa noche, había decidido seguir a la mujer, ya que la cantidad de sake que Anko había bebido sin duda iba a suavizar las cosas para él, en la búsqueda. Cuando Anko salió de la puerta principal, fue entonces cuando Naruto se encontró siguiendo a la mujer con la que se había casado contra su voluntad, en medio de la noche, sin que ella lo supiera. Claro, Anko se había mantenido en forma, y probablemente era una Tokubetsu Jounin sin fuerzas, pero ya no tenía la ventaja. Pasar tanto tiempo torturando o interrogando a las personas te convirtió en un fuerte juez de verdades y mentiras, pero opacó tu sentido del entorno. Eso, mezclado con el hecho de que Naruto no era el invocador de Camaleón por nada, significaba que Naruto Senju, por primera vez en años, finalmente había logrado ingresar al lugar de trabajo de Anko sin ser violado mentalmente por irse. Ahora, finalmente, lo sabría. Él sabría a dónde fue su esposa en medio de la noche, y luego, decidiría si tenía que agregar una cabeza a las paredes del complejo o no. Y Vicky había dicho que lo sentía, y había aceptado que, pero aún así, ¿cuánto podía ser Anko egoísta, para llegar al punto de tener una vida familiar perfecta y un amante?
Se sorprendió cuando Anko se movió mucho más allá de la oficina que la secretaria normalmente le daba, todas esas veces que había tratado de sorprenderla en el trabajo, por un café, un regalo, una hora de almuerzo. Había tratado de ser amable, y todo lo que recuperó fue el Mangekyou de Danzo, hasta que, al final, el Yami de Shinobi decidió que Naruto simplemente ya no pensaría en esas cosas. Ahora, sincronizando sus pasos con los de Anko, caminó con cuidado directamente detrás de ella, con el camuflaje perfecto, algo de lo que el segundo Tsuchikage habría estado orgulloso. En silencio, siguió a la kunoichi de cabello púrpura por las escaleras, hacia los niveles más profundos y más profundos del departamento de Tei. Es decir, hasta que aparentemente llegó a un callejón sin salida, y lo empujó directamente, para revelar un elaborado genjutsu que, normalmente, habría sonado una alarma en el momento en que Naruto había pasado. Una pena que el Kyuubi no lo permitiera, drenando el chakra directamente de los sellos. Por un segundo, Anko se detuvo, perplejo, y se dio la vuelta. Había visto un pequeño destello azul, pero no había nada detrás de ella, así que se encogió de hombros y siguió bajando las escaleras, las que la llevaron directamente al campo de entrenamiento de Root. En silencio, Naruto le agradeció al Kyuubi por no haberse dormido. Probablemente habría hecho sonar la alarma, y luego tendría que explicar por qué, aunque podría simplemente haber escapado, fingiendo ser un shinobi enemigo. Un par de minutos después, Anko estaba en una habitación. Una habitación adornada con juguetes para niños, una cómoda alfombra naranja y un niño de 4 años con cabello gris y una venda alrededor de los ojos. Se quedó quieto en un rincón de la habitación, tocando con cuidado una pelota con los dedos. Su piel estaba pálida por la falta de sol, e incluso si parecía lo suficientemente alimentado, no importaría si se quedaba allí. ¿Kara-san?, preguntó el chico, levantando la cabeza para mirar en la dirección en la que Anko había entrado. Sí, soy yo, Tobirama. Naruto apenas logró morderse la mano, sus ojos sobresaltados en estado de shock mientras su genjutsu, su camaleón genjutsu, justo ahora estaba vacilando por la pura falta de control. No había desaparecido solo porque años de entrenamiento de shinobi lo obligaron a volver a ponérselo, a volver a ponerlo y mirar, pero justo allí, justo entonces, no quería nada más que destruir el lugar, incluido Anko. Anko, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Es hoy mi cumpleaños? Tobirama preguntó, moviendo su cabeza ligeramente hacia un lado. Sí, cariño, y te conseguí un regalo realmente agradable. Con esas palabras, Anko se sentó cruzando las piernas, tomando al niño pequeño en su regazo. ¿Qué es? El niño de aspecto delgado preguntó con la curiosidad normal y la anticipación infantil en su voz que cualquier niño de su edad tendría. Es un conjunto de construcción de madera, respondió la kunoichi, sacando de su gabardina un cubo cuidadosamente envuelto en papel de regalo. ¿Construcción, conjunto? Tobirama preguntó, mientras sus manos tocaban la superficie lisa de la envoltura de regalos. Luego, ágilmente, encontró el lado que tenía la cinta adhesiva y, con una práctica silenciosa y metódica, lo retiró para dejar que el regalo se deslizara. Completamente lo contrario de Yumi, que simplemente había roto las envolturas de los regalos con tan solo un pensamiento. Naruto no podía quedarse allí un momento más. Hubiera roto un cuello, estaba seguro de que todavía iba a romper un cuello, eventualmente, pero ahora estaba considerando seriamente hacerlo de una manera dolorosa, realmente dolorosa. Sin embargo, se quedó quieto contra la pared, cuando otra figura entró en la refriega. Apenas había entrado un agente de la raíz, que Anko había tomado una mirada triste y estaba clavando su mirada en el hombre en cuestión. Otro par de ojos está listo, habló el shinobi enmascarado, con un tono monótono, el niño debe estar preparado. ¿Puedo quedarme con estos? Tobirama preguntó, siendo inocente en su inocencia. No, respondió el shinobi, severo e inquebrantable, como si estuviera acostumbrado a un niño quejándose de querer mantener un par de ojos, para ver el mundo. Ahora, Mitarashi-san, prepara el chico. ¿Mitarashi? ¿Ni siquiera el apellido de su senju? Naruto se paró en silencio contra la pared, mientras el niño parecía un poco triste, pero no dijo nada para expresar sus quejas. Tal vez ya lo había intentado, y tal vez ya había sido castigado por ello. Kara-san, ¿crees que, después de activar estos, que Danzo-sama me dejará salir? Los dedos de Naruto que habían estado arañando la pared fueron lentamente, pero seguramente, comenzando a cavar en ella. Los dientes del senju se apretaron furiosamente uno contra el otro, ya que todo su cuerpo quería agarrar al niño y correr hacia él, fuera de allí, fuera del infierno que era el hogar del niño, su hijo. Su hijo. Su pequeño Miniel.
El que se suponía que estaba en sus brazos desde el principio, el que se suponía que debía, Kaasan habló de una niña, si el intercambio hubiera sucedido, tenía que haber sucedido en la infancia. Sin embargo, estaba seguro de que había cambiado los pañales de su hija al menos una vez, durante la primera semana de su vida, para disgusto de Anko. Y Tsunade también le había dicho, de frente, que era una niña. Entonces, no comprobó el sexo de su hija, el día en que ella nació, obviamente, y la cuna en la enfermería había sido de un tono rosado brillante, pero entonces, Tobirama era el nombre que habían elegido para el nombre de su primer hijo. Y Yumi tenía el cabello de su madre, pero los ojos de su abuelo, al menos, ante las palabras de Anko. Había algo mal con eso, pero no podía entender lo que era. Sin embargo, pronto, Anko abrazó suavemente al niño, susurrando. No sé, ¿sabes por qué tienes que quedarte adentro, verdad? Para proteger a Konoha del daño, Tobirama respondió cuidadosamente, me dieron esta tarea realmente importante de activar los Sharingans, debido a mi línea de sangre, terminó su oración, y así, un pequeño retoño brotó de su mano derecha. Naruto solo pudo tomar suficiente conmoción por un solo día, y su mente se negó, categóricamente rechazada, a tomar más. Tranquilo como un fantasma, salió de la habitación. Aún más tranquilo, llegó arriba, dejando el departamento de Tei. La secretaria se quedó perpleja cuando el ascensor decidió trabajar solo, pero se encogió de hombros, pensando que probablemente era un ambú tímido que no quería molestarla. En cualquier caso, Naruto Senju estaba tan pálido como un fantasma cuando finalmente regresó a su casa, a dormir. No se sorprendió cuando encontró a Karin durmiendo en su cama, era algo que ella hacía, algo normal, y solo por esa noche, incluso estaba agradecido. Necesitaba a alguien de quien estuviera seguro, y gentilmente dejando que ella lo abrazara mientras dormía, cerró los ojos. No surgieron lágrimas, porque era un shinobi, y tenía que endurecer su corazón, y ya no era el bebé que lloraba, o genin recientemente acuñado, del pasado. Al mismo tiempo, esperaba desesperadamente poder serlo, porque la ignorancia, sinceramente, a veces, era una dicha. Karin, por otro lado, sintió oleadas sobre oleadas de tristeza sin fin sobre el aura de Naruto, mezclado con ellas, era el odio frío y oscuro que había estado creciendo constantemente en el aura de su padre desde un par de semanas antes. Después de la misión de saludar, su padre había cambiado. Seguía siendo amable con ella, pero el océano se estaba llenando lentamente de tormentas, listo para explotar a la mínima señal. Solo esperaba que, cuando golpeara la tormenta, pudiera entender a un amigo por enemigo. En el fondo, sin embargo, a ella no le importaba. Mientras estuviera a salvo, no le importaba. ¿Era egoísta buscar seguridad en medio de la oscuridad? ¿Era egoísta buscar un puerto cuando llegó la tormenta? ¿Fue egoísta encontrar la paz en un huracán de guerra, devastación, ira? No sabía si era egoísta o no, pero no le importaba. Porque ella podía dormir profundamente, con seguridad, y tal como podía, también lo haría su madre, su hermanita, su hermanito o hermana que iba a llegar pronto, y entonces, ella durmió. La ignorancia es grata.